El Bésico de 2 Maños ha conquistado a los votantes y se ha convertido en el cartel ganador para las próximas fiestas del Pilar. El objetivo de este diseño, que ha conquistado a los ciudadanos, es plasmar y mezclar el espíritu festivo aragonés y el estilo folclórico. Y me parecía maravilloso la escena de 2 mancos comiéndose la boca. Y eso es lo que quise representar solamente. Había un tío que había hecho lo mismo hacía muchos años en Francia, de 2 franceses haciendo lo mismo. Y yo estaba muy influenciado por un programa que había visto sobre los sitios de Zaragoza y pensé que era una imagen posbélica fabulosa, ¿no? Entonces la adapté. Esa fue mi idea, mezclar un poco el espíritu festivo de los aragoneses con el rollo folclórico, ¿no? Un cartel excelente y una votación con un resultado muy claro que respalda la elección del mismo. Bueno, pues yo creo que ha sido el resultado muy claro. De hecho, la mitad de los votantes, prácticamente más de 700 sobre 1.400 y pico, han votado el ganador. O sea que yo creo que ha habido pocas dudas de que ha sido un cartel muy valorado, que ha gustado a la gente. Yo creo que esta fórmula además es buena, esta fórmula de que sean especialistas, pero a la vez gente de asociaciones y entidades vinculadas a las fiestas, la que haga la preselección y luego se vote de forma masiva, de forma abierta. Desde el Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza se han puesto en marcha ideas relacionadas con el cartel con las que ya se está trabajando, como un flash mob o la posibilidad de desarrollar fotomontajes.